Bienvenidos a una nueva emisión del Noticiero de la Historia, programa noticiero informativo sobre la historia de la comunicación y el periodismo, desde sus inicios. Bienvenidos a este viaje en la historia que va acompañado con hechos que han tenido alguna repercusión histórica. Mi nombre, Alexander Pinzón. Se dan avistamientos de la primera forma de escritura, es por parte de los sumerios. Sí, Alexander, se trata de la escritura cuneiforme, que es la forma más antigua de escritura conocida por la humanidad, desarrollada por los pueblos sumerios, actualmente como Irak e Irán, lo que conocemos en el día de hoy. Se trata de tablas de arcilla divididas en columnas en las que con un punzón afilado de cáñamo se dibujaban símbolos que son conocidos como pictogramas. Los egipcios elaboran una nueva forma de plasmar su sabiduría. Los papiros, se trata del papiro que es el nombre que recibe el soporte de escritura elaborado a partir de una planta acuática, también denominada papiro, muy común en Egipto, en el curso luvial del Nilo. Significa flor del rey, pues su elaboración era monopolio del rey. Este vocablo dio nombre al papel. El uso del papiro fue universal hasta la época de Alejandro Magno y declinó cuando el imperio egipcio decayó desde el siglo V y desapareció en el siglo XI. Las bibliotecas europeas conservan algunos ejemplares manuscritos con papiro. Sigan en estudio. En Creta se presenta un nuevo fenómeno de escritura. Símbolos pictóricos, se trata de un signo dibujado y no lingüístico, que representa figurativamente, de forma más o menos realista, un objeto real o un significado. En agrupaciones es precursor o antecedente de los sistemas de escritura propiamente dichos. Las historietas y los chistes gráficos sin texto son también pictogramas. Se distinguen de los ideogramas, que son más esquemáticos y resumidos y abstractos. Los pictogramas son más concretos. Sigan en estudio. Los chinos presentan su escritura, que es a través de signos. La caligrafía china. Se trata de que son los caracteres chinos que pueden ser trazados según 5 estilos históricos. Normalmente todos son realizados con pincel y pinta. Estos estilos están ligados intrínsecamente a la historia de la escritura china. En la antigüedad, los caracteres chinos fueron grabados en los huesos de huellas o caparazones de tortuga. A continuación, en el bronce. Luego hicieron libros con tablillas de bambú conectados. Sin duda, utiliza una pluma de bambú y el hollín, negro para la tinta. El penacho de bambú todavía se utiliza a veces. Sigan en estudio. Volvemos a Grecia. Al parecer crearon las primeras vocales. El alfabeto griego se trata del alfabeto de 24 letras, utilizado para escribir la lengua griega a partir del alfabeto consonántico fenicio. Los griegos adoptaron el primer alfabeto completo de la historia, entendiéndolo como la escritura que expresa los sonidos individuales del idioma. Es decir, que prácticamente a cada vocal y cada consonante corresponde un símbolo distinto. Su uso continúa hasta nuestros días, tanto como alfabeto nativo del griego moderno como a modo de crear denominaciones técnicas para las ciencias, en especial la lógica, la matemática, la física, la economía, la astronomía y la informática. Sigan en estudio. El pergamino de los romanos terminó sustituyendo al papiro de los egipcios. El pergamino es un material hecho a partir de la piel de cordero o de otros animales, especialmente fabricado para poder escribir sobre el papiro y el pergamino. Convivieron durante muchos años en rollos de papiro, siguieron copiándose los libros que fabricaban los talleres romanos, así como los documentos de archivo y las cartas. Mientras que el pergamino se reservaba para obras de carácter subalterno o pequeñas composiciones literarias como relato marcial en sus epigramas. Aquí tenemos un claro ejemplo de ello. Sí, soy Dayana Correales, sigan en estudio. Extra, los chinos encontraron una nueva forma de plasmar sus escritos. Así es, Mayer. Kai Lung condujo a algunos trabajadores a usar corteza de árboles, cáñamos, trapos de tela y descartes de redes de pescas como materia prima para hacer papel. Las mezclas se hacen pasta, es calentada y extraída en rebanadas delgadas tras el secado bajo el sol. La pasta se convierte en papel, que es adecuado para escribir. Esta noticia se da a conocer
cuando Cai Lun presentó al emperador el papel que hizo, quien se sintió complacido y emitió un edicto imperial ordenado que el papel y el proceso de su fabricación fueron ampliamente adaptados alrededor de China. En consecuencia, la civilización china se desarrolló rápidamente con la literatura. Más información en estudios. El alemán Johannes Gutenberg dio a conocer una invención de transformar la forma de reproducir la información escrita. El alemán Johannes Gutenberg, en Europa, durante la Baja Edad Media se utiliza la xilografía para imprimir carteles y panfletos. El avance tuvo lugar en el siglo XV, mejorando así la impresión de libros a gran escala. Anteriormente, el invento de la imprenta, los libros y documentos se producían realizando copias manuscritas, en la mayor parte de las ocasiones por monjes, resultando ser un trabajo lento y arduo. En la Baja Edad Media, en Europa, se utilizaba la xilografía. En una tabla de madera, un artesano grababa las palabras o dibujos que tenían que reproducirse. El trabajo era muy laborioso y si se desgastaba algún trozo o cambiaba parte del contenido, había que volver a repetir el molde completo. El mérito de Gutenberg fue perfeccionar las técnicas de impresión existentes. Fundió en metal cada una de las letras del alfabeto por separado e ideó un sistema para ponerlas una a continuación de otra y sujetarlas. De esta forma se podían componer más rápido las páginas y reutilizar los moldes para componer otras. La obra muestra de la primera imprenta de Gutenberg en Maguncia fue la Biblia de 42 líneas, así llamada por el número de renglones a 2 columnas que componían las 1286 páginas de la obra. Debido a las nuevas invenciones en la escritura en Francia, se transforma la comunicación por algo llamado periódico. Me acaban de informar que en Inglaterra se ha manifestado de forma definitiva el periódico, pero este no fue como tal un invento de un día para otro, sino una serie de invenciones y transformaciones que han dado en Europa, por la necesidad que ha surgido de plasmar los acontecimientos más importantes de la historia. Como tal, las transformaciones de la prensa escrita tuvo en primera instancia las hojas noticiosas en formato cartel creadas por Julio César en Roma durante los años 59 de Cristo. En principio, se publicaban cuestiones legales y edictos. Luego, las publicaciones se extendieron a avisos de matrimonio, bautizos y cócteles de interés. Históricamente, este es el nacimiento de la prensa escrita. Luego surgieron los llamados mercaderes de noticias, redactores de avisos o folios de 4 hojas que se comerciaban en los puertos. Este ofrecía noticias del Mediterráneo. Luego, donde se desarrollaban las batallas de las cruzadas, y de aquí es donde en el siglo XIII se crea en Inglaterra la Nouvelle Manuscrite, que se empleaba en la difusión de noticias. Era una página xilográfica. Alexander Graham Bell trae un nuevo invento para la comunicación. Alexander Graham Bell siempre fue capaz de hacer valer sus derechos ante los tribunales, por lo que durante más de 100 años se le ha considerado como el inventor del teléfono. Sin embargo, una resolución de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos del año 2002 declaró que Antonio McCook como el legítimo inventor del teléfono. De lo que no cabe duda es de que fue Bell, tras perfeccionar el teléfono comprando la patente del micrófono de carbón de Edison, quien lo convirtió en un medio de comunicación de masas mediante la fundación de la empresa Bell Telephone Company. El ingeniero escocés John Baird inventó el primer sistema de televisión pública. Posiblemente la televisión es uno de los mejores inventos de la historia. John Logie Baird probablemente nunca antes habíamos escuchado su nombre, pero él es el responsable de todas esas horas de estudio, diversión y entretenimiento frente a la televisión. En contexto nacional, nos informan que se ha tomado la Radio Nacional debido a la muerte del doctor Jorge Eliezer Gaitán.
La ira de miles de colombianos se volcó a las calles de muchas ciudades del país, pero se sintió más en Bogotá después que un sujeto con 4 balazos acabó con la vida del caudillo Jorge Eliezer Gaitán. Luego de haberse relatado en el programa anterior la estrecha relación de Gaitán con la radio y en particular con el incendiario radioperiódico Últimas Noticias, y como recién ocurrida su muerte, de las emisoras capitalinas de ambos partidos difundieron la noticia. En esas ocasiones se destaca el papel decisivo que desempeñó la Radio Nacional. Los periodistas enfrentan los acuerdos respecto a la fuerte censura que ha sido motivada por el actual gobierno del Frente Nacional. Los 60 serán recordados en Colombia por el intento del bipartidismo, encerrar las heridas de la confrontación partidista, iniciada en décadas anteriores mediante un acuerdo político entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. A través de la alternancia del poder, dicho pacto fue conocido en la historia política bajo el nombre de Frente Nacional, entre los años 1958 y 1974. En la memoria de muchos colombianos, el Frente Nacional significó una tregua de la violencia bipartidista y una tregua también del periodismo sectario. Uno de los aspectos que llama la atención de este periodo es la confrontación entre dos tipos de periodismo. Por un lado, lo que se llamó la gran prensa, compuesta principalmente por los periódicos bipartidistas de circulación nacional que apoyan la coalición: El Tiempo, El Espectador, El Colombiano, La República, El País, entre otros. Y de otro lado, la prensa opositoria, compuesta por proyectos periodísticos que no compartían la acción del régimen frente nacionalista. Nos vamos con el siguiente reportaje que nos tiene Luisa Alvarado. Adelante, Luisa, con la noticia. Presidente Rojas, ¿qué se siente ser el mandatario en traer la televisión a Colombia? Pues la verdad es un logro muy importante para Colombia. Me siento feliz de contagiar al pueblo colombiano de esta inmensa alegría, pues quise que Colombia pudiera ver televisión desde cuando vi la transmisión de los Juegos Olímpicos en 1936 en Berlín. Cuando yo era un joven, apenas cadete, me encontraba en Alemania. Este es un logro inmenso para Colombia y espero que lo disfruten. Y con esto finalizamos la edición del día de hoy. Sigan con la programación del canal. Que tengan una feliz tarde.